Hello, good morning, good afternoon, good evening. And I am here to say Buenas welcome. tardes y estoy aquí para decir bienvenidos para nuestro primer día y nuestra primera entrevista del el Encuentro Anual de Salud Planetaria 2021 en coautoría de la Universidad de São Paulo y Salud Planetaria. Y me gustaría presentar Ayrton Escobar, un científico brasileño y periodista medioambiental que trabaja como reportero especial en la Oficina de Comunicación de la Universidad de São Paulo. En los años anteriores ha sido un reportero del periódico Estado de São Paulo y los últimos años con un enfoque en ciencia, pesquisa, investigación y financiación de ciencia en Brasil. Desde enero 2015 también contribuye con el periódico Science. Bienvenido, Ayrton. Y ahora usted tiene la palabra. Gracias por su participación. Gracias, Raquel, por la introducción. Buenas tardes, buenas noches, buen día para donde quiera que nos vean. Gracias a los organizadores por la invitación. Es un gusto estar aquí hablando desde mi hogar en São Paulo. También estoy feliz de presentar nuestros dos conferenciantes, nuestros dos panelistas en este conservatorio hoy, doctora Julia King y doctor John Halliwell. Doctora Julia King es experta en salud global en el centro de Utah, trabaja como médica e investigadora en África y Asia antes de servir al programa de desarrollo de las Naciones Unidas en Nueva York y hoy nos habla desde Vancouver, Canadá. Hola, Julia. Gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos también el profesor John Halliwell, profesor en la Escuela de Economía de Vancouver, en British Columbia, un fellow de la Academia Canadiense de Investigación, de la Sociedad Científica de Canadá, la Orden de Canadá y de los reportes de felicidad global que sale cada año en marzo. Este es el tópico de hoy. Hola, John, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de felicidad. ¿Qué es felicidad en el siglo XXI? Creo que es una elección excelente de los organizadores como tópico para discusión, porque al fin y al cabo esto es lo que buscamos todos. Todos tenemos diferentes estilos de vida, objetivos en la vida, diferentes maneras de interpretar, pero al fin y al cabo es esto que todos buscamos, vivir una vida feliz. El tópico de la Conferencia de Salud Planetaria, quisiera retomar la conversa aquí y tratar de ser informal porque es mi manera de conducir las cosas. Cómo nosotros como individuos o sociedad, cómo la felicidad de nosotros individuos se conecta con salud planetaria. Muchos pueden no ver la conexión que existe. Entonces, si pudiera empezar con una cita de Gina McCartney, yo observaba la cumbre de medio ambiente, de los líderes de medio ambiente la semana pasada, y ella dijo: no hay empleos en un planeta muerto. Entonces, siempre creen que la transición es una oportunidad de crear empleo y transición, pero el crecimiento, pero si no hay un planeta, no hay empleo. A veces creo que sustituimos la palabra felicidad por empleo. Podemos sustituir aquí, no hay felicidad en un planeta muerto. Julia, si pudiera compartir sus ideas en el tema. Gracias, Ayrton. Es un gusto estar aquí, inspirada por la apertura de esta conferencia. Creo que es una pregunta excelente para muchos. Sería preguntar por qué hablamos de felicidad en medio a esta crisis global.
vamos a poner felicidad al lado y arreglar las cosas antes. Para mí, para el trabajo que hago en desarrollo en el Centro para Felicidad Global en Bután, estamos todos conectados. Todo está conectado. Como Karen Agor dijo en la sesión anterior, la lucha por sostenibilidad de sobrevivir debería ser una lucha por florecer en este planeta. Preguntarnos por qué estamos aquí, cuál es el propósito de la vida humana. Cuando empezamos a hablar de felicidad y bienestar, esto trae la pregunta de significado y propósito, que es central para lo que vimos en la sesión de la mañana. La analogía que usted hizo, el empleo no es el fin del trabajo aquí. Cuando pensamos, cuando estamos por morir y jamás alguien va a decir, quisiera tener más tiempo para trabajar más. No. ¿Qué es? ¿Qué nos trae propósito en la vida? Cuando empezamos, ¿cómo estoy conectada a mi propio sentido de bienestar y conectada a los otros y conectada al medio ambiente? Y es aquí que se encaja la salud planetaria. Si empezamos con una mentalidad pobre, buscando la riqueza económica, jamás alcanzamos. Y es esto que guía el planeta hoy en día. Y al comienzo de esta conferencia pensamos cuál es el valor interior y los valores de donde venimos, porque esto crea sistema que traemos a la realidad, sea el sistema económico, ecológico, social, felicidad, bienestar y el florecer humano están íntimamente conectados. Quisiera empezar con esto, pero me gustaría mucho escuchar a John. John, usted tiene la palabra. Quisiera traer alguna visión optimista de cómo la ciencia del bienestar puede contribuir para la salud planetaria. Todos estamos de acuerdo que si queremos que un planeta tenga su propio bienestar y salud, esto traerá para a los individuos también. La manera de llegar a esto es ver que las personas que trabajan de una manera egoísta necesitan un gobierno que las regule. Pero todos estos esfuerzos están muy lejanos. Lo que la ciencia nos dice es que podemos volver muchos siglos donde las personas obtenían su profunda felicidad de estar junto el uno al otro y hacer las cosas el uno para el otro. Entonces, un planeta más feliz requiere un planeta, entonces todos tenemos que trabajar juntos, pensar no solo en nosotros mismos y en el hoy, sino en el futuro. Y este es un proceso lento y humanos por muchos milenios desarrolló esta capacidad mayor de tener un propósito, pero esto se ha olvidado y está subestimado. Y cosas malas en la vida ocurren y no vemos qué tan generosas son las personas. Para producir salud planetaria necesitamos que las personas piensen en términos más amplios y descubrir, de tener el comportamiento ambiental funcionando y personas, comunidades, países, dar a la gente una opción de normas sociales para producir un mundo mejor. Y estas normas son sumamente importantes. Vemos esto, cada crisis que vivimos, como esta, como crisis como tsunamis y terremotos o la COVID-19. Las crisis ponen la sociedad bajo presión, pero también permite que el lado mejor de las personas surja. Y y ven que es más natural trabajar juntos que separados. Y esta es una de las razones por las que las crisis juntan las personas y les brindan un apoyo positivo. Con esto, vemos que el diseño de las normas sociales se hacen para producir un mundo más sostenible. Y esto hará las personas más felices de trabajar en este propósito común.
y debemos buscar una forma más feliz de producir un planeta feliz. Gracias, John. Pasando a una otra pregunta. Usted hablaba de la investigación de felicidad y bienestar, que las personas piensan que no se puede hacer ciencia con estos temas. Quizás ustedes puedan aclarar un poco más cómo se puede tener la ciencia desde la perspectiva de felicidad. Y de ahí, si producimos investigación y datos de felicidad, ¿cómo podemos utilizar esto, poner un valor en esto y utilizar como parte de las políticas públicas para el desarrollo social y económico? John, ahora vamos a empezar con usted. Hay dos maneras de medir felicidad. Una felicidad como emoción, qué tan feliz está uno ahora, pero no es la medición mayor que utilizamos. Para esto, utilizamos una medición de evaluación de la vida. Si pensamos en la COVID, en la vida como un todo, es más fácil para las personas comprender y contestar. Y recolectamos estos datos de miles de personas en centenares de países en todo el mundo y utilizamos los varios aspectos de sus vidas para explicar esta evaluación. Dentro de un país podemos tener muestras mayores y profundizar las informaciones de la vida de las personas y llegar a estas conclusiones como la que empecé. Y los comportamientos sociales y prosociales son un determinante para la felicidad. No estoy con los datos mayores de una investigación más amplia, pero las personas, siempre escuchábamos que las personas son egoístas. Los datos dicen que en realidad no es así. Le voy a dar un ejemplo de mi investigación que tenemos ahora desde de una encuesta mayor que de muchos años, que se pregunta a la persona de personas sometidas a crímenes violentos, ¿cuál es la probabilidad que usted cree que le devolverán una billetera que usted perderá? Vivimos en una sociedad que cree que se iba a devolver si un extraño la encontrara. Entonces, esto tiene más que ver con su evaluación total de la vida que los efectos negativos. Y esto muestra qué tan importante es que la persona viva en una sociedad en que confía el uno al otro, que puede vivir junto. Julia, Bután es un pionero en incorporar felicidad en las políticas públicas y la Constitución. ¿Cómo podemos utilizar felicidad para evaluar éxito? Gracias, Ayrton. Bueno, considerando lo que dijo John y cómo definimos felicidad, no solo los sentimientos de felicidad o de estar de buen humor, Bután es una buena definición. El primer ministro de Bután dice que una felicidad duradera no puede existir si otros sufren, y eso viene de servir a los demás y vivir en armonía con la naturaleza y vivir desde nuestra sabiduría. Entonces es una definición profunda que habla del aspecto relacional. No es mi felicidad, sino cómo es mi relación conmigo misma, con mi propio propósito y sabiduría, con los demás y con la naturaleza. Desde este punto de vista empezamos a ver cómo esto influye en el país, en este caso Bután. El gobierno puede crear un ambiente que promueve la felicidad, y aquí entra la ciencia. Bután tiene una investigación nacional que se hace cada 3 años, donde medimos 9 dominios que se crean un ambiente que promueve la felicidad. En muchas investigaciones esto está: salud, educación, estándar de vida, pero otros
como vitalidad. ¿Cómo sabemos que sus vecinos le apoyarían si algo ocurriera a usted? Tendría donaciones, se pediría tiempo para muchos de nosotros en países subdesarrollados. Felicidad tiene mucho que ver con el tiempo que tenemos, resiliencia y la conexión con el ambiente, buena gobernanza, confiamos en nuestro gobierno, votamos. Todo esto se puede medir y dar un sentido si el país crea un ambiente donde la gente puede florecer. Y basado en esto podemos crear políticas que llevan a esto o no. Entonces, la ciencia es importante, pero también se debe poner en acción a través de políticas públicas. La dimensión de la felicidad es interesante porque la ciencia viene para darle base también a esto. El estado de la mente, nuestra capacidad de estar consciente o tener conocimiento en este momento. Una mente sin estrés es una mente feliz. La ciencia nos muestra que los medios sociales, los smartphones nos distraen y cuando no están presentes, un 50% somos menos felices cuando están presentes. Somos más felices a veces cuando fregamos los platos de que una actividad que creemos que es placentera. Podemos cultivar la capacidad de ser feliz y resiliente. La neuroplasticidad y el impacto entre entrenamiento, meditación y awareness trae nuevos conocimientos de que no es solo el ambiente o nuestros genes, pero tenemos la capacidad de cultivar la felicidad, de estar bien. Mentes sanas también es un grupo. Doctor Davidson ha hecho mucha investigación. El bienestar se puede practicar y cultivar desde las sabidurías tradicionales o de la ciencia que crea awareness, la capacidad de tener una conexión con el presente, de ser altruista y insights. Saber y comprender cómo funciona nuestra mente, cómo son las narrativas que contamos a nosotros mismos, positivas o negativas, y también el propósito. Tenemos un sentido en la vida, aún mismo cuando las cosas son difíciles. Hay un balance entre ciencia y cambios sociales y políticos y la ciencia de los aspectos internos de cultivar el bienestar. En un ser estar en tiempo. Solo para acordar nuestro público, estamos abiertos para preguntas en el chat o a través de la transmisión. Y si uno tiene pregunta, puede teclear la pregunta en el QA o para nuestros organizadores. Pero antes de pasar a las preguntas del público, John, usted es un profesor de economía, ¿no es así? ¿Cómo la experiencia de Bután que describió Julia se puede transferir y adaptar e incorporar en países mayores, con economías mayores y poblaciones mayores? ¿Qué podemos aprender de Bután y aplicar a otros países y otros sistemas económicos? And happiness studies and happiness policy around the world. El estudio de políticas en el mundo en la última década ha sido a través de la resolución de las Naciones Unidas que llevó al primer informe de felicidad mundial, que esencialmente mide qué tan bien las personas creen que están sus vidas, en lugar de enfocar en temas inmediatos y monetarios, pensar en largo plazo y pensar cómo Bután ha hecho este trabajo. Antes que nada, debemos ver cómo está Bután en este tiempo de COVID. Cómo es feliz, es una sociedad feliz, prosocial y cómo han manejado COVID. Han sido muy rápidos
para comprender la ciencia necesaria para parar, que es hacer ensayos en todos y cuidar el uno al otro, hacer un aislamiento, un encierro de las personas. El primer año, 2020, no había un día en que Bután no manejara esto de manera excelente. Y esto viene de la capacidad de cuidarnos los unos a los otros, mirar a los demás y pensar sobre el entorno en el que viven las personas. Este es Bután. Pero si nosotros analizamos el informe mundial, los países más felices son los más modernos. Y entonces, en esta época de COVID, vemos que estos países cuidaron mucho mejor a sus habitantes en la época de COVID que otros. Bután, por ejemplo, tuvo un índice mucho mejor que muchos países europeos. Así que mucho antes de COVID, nosotros ya teníamos estas clasificaciones internacionales y esto es muy sorprendente. Esto sorprendió a las personas y la vida en los países nórdicos, se habla de avance y tal, y ellos no. La felicidad no es una casualidad. En Helsinki, por ejemplo, de forma rutinaria, estas mediciones se hacían. Se cuidan las unas a las otras, se conectan, era algo prevalente en los países nórdicos. Antes no tenían esta relación, pero es esto lo que hace que las personas sean felices en el mundo. Bután también disemina varios valores al mundo y esto se está implementando en todo el mundo y queremos saber qué es esta lámpara que se enciende. La ciencia tiene que apoyar la intuición y las personas están cambiando su vida, están buscando más a las demás personas, dejaron de tener o de ser egocéntricas, ¿no? Entonces, de hecho, decidieron hacer algo para el mundo y la salud planetaria trata esto. Queremos pensar algo que no merezca la pena solo para el estilo de vida personal. Hay que comprometerse a construir un mundo mejor. Hay un bono de felicidad para usted, pero el punto real, el objetivo final es producir un mundo mejor. Gracias, John. Es una gran metáfora la que hizo usted con los lagos. Preguntas del público. Yo pienso que podemos verlas en el chat nosotros, ¿no? Yo voy a leer 3 que están interconectadas en mi opinión. Julia, después John van a darnos su opinión. La primera es cómo cambiamos la narrativa de lo que es felicidad, cómo los resultados positivos de la COVID, como dijo usted, pueden promover el cambio en los rumbos de la salud planetaria. Ustedes ya hablaron de eso y pueden profundizarla. Otras preguntas, ¿cómo podemos promover el concepto de botón de felicidad en las sociedades occidentales gananciosas, egocéntricas? Ya se habló de esto, pero es una pregunta más directa. ¿Y cómo manejaría usted las diferencias culturales sobre lo que significa esto? Cada lugar tiene medidas y opiniones específicas en cuanto a la felicidad, ¿verdad, Julia? Son excelentes preguntas. Yo voy a tratar de interconectadas porque ya lo están. En cuanto a las medidas, el Bután nunca dijo que a todos habría que, todos tendrían que medir lo mismo. Estamos abiertos en cuanto a las mediciones, podemos medir cualquier cosa, pero ¿qué es diferente? El principal punto es la distinción, contraste en cuanto al crecimiento del PIB o del PIB.
tenemos que medir la felicidad bruta y es lo que contestamos sobre lo que era nuestro principal producto nacional. Dijimos que la felicidad bruta del Bután es más importante que el crecimiento bruto. Estas son medidas distintas, pueden variar entre los países y hay que incorporarlo a nuestra relación con la naturaleza y con otros, con la comunidad y otros. Y Bután también tiene esto y nosotros tenemos que incluir esto en la toma de decisión, en la parte legislativa y hay un trabajo muy alentador de Alianza Mundial. Ellos están reuniendo estos movimientos para desarrollar nuevas medidas para las economías de todo el mundo y hay muchos ejemplos. Y no hay que estar en el nivel nacional. A veces las ciudades pueden tener grandes progresos. Ámsterdam, por ejemplo, y San Francisco también están evaluando la incorporación de esto, que tiene un modelo económico que se puede incorporar en las ciudades y los alcaldes están preocupados por la felicidad en las ciudades y cómo podemos influir en esto a través de las mediciones nuevas en escalas inferiores en empresas y organizaciones, porque las empresas tienen un rol muy importante en lo que consideramos progreso y en algunas empresas están desarrollando mediciones de salud y felicidad, no solo para la empresa, sino como esto también aporta la salud y bienestar planetarios. Tenemos que pensar fuera de la caja y esto es muy importante. Bueno, yo quiero contraargumentar con esta creencia. No es verdadero que nosotros en el occidente somos una sociedad egocéntrica, gananciosa, un pueblo ganancioso que no va a poder cambiar el comportamiento. Se escucharon los primeros ponentes, esta manera de pensar no ocurrió como en un vacío, hablando de descolonizar las mentes, el pensamiento. Esto significa que hay muchos de nosotros que viven en países coloniales, es decir, fuimos colonizados por otras maneras de pensar. El mundo material, es decir, la separación entre la vida objetiva y espiritual, y esto resultó en un sistema económico que comoditiza todo. Y cuando se hace esto, se busca el crecimiento del PIB y se elimina la visión del ser humano, que es el Homo economicus. Es una reducción perversa del ser humano que solo analiza sus propios intereses. Sabemos después del COVID que las personas respondieron a las necesidades de otras, están viendo a las demás con compasión. Esta es la verdadera naturaleza que tenemos. Entonces, ¿cómo introducir una nueva narrativa? Primero, reconocer que tuvimos un lavado cerebral con esta manera de pensar. Tenemos que desmantelarlo. Escuché charlas interesantes de los demás ponentes sobre esto. En el oeste nosotros no somos de una sola manera. Estamos moldeados por sistemas económicos que buscan el crecimiento del PIB, que tienen una mentalidad capitalista y económica y lo estamos deshaciendo porque estamos viendo los impactos negativos para los pobres y ricos también. Hubo una gran investigación de spirit level, es decir, el nivel del espíritu que muestra el crecimiento del PIB junto con las desigualdades, y las desigualdades son algo no solo para los que se refiere solo a los pobres, sino también a los ricos. Esto tiene que ver con nuestros intereses. Tenemos que hacer nuevas mediciones para alcanzar el bienestar y yo pienso que esto está sucediendo. John. Sí, lo ha tratado desde un punto de vista positivo. Voy a empezar a partir de donde se detuvo Julia. Es muy importante empezar a cambiar todo. Yo pienso que no es necesario un gran cambio para sacar a las personas de una mentalidad material, porque los comportamientos muestran que las personas no son así naturalmente. Nosotros tenemos que cambiar entonces el manejo, el enfoque de cómo se hacen las cosas y liberar de las ataduras a las personas, estas ataduras antiguas. La economía no siempre se trató del PIB. Hace 2 siglos el objetivo era producir una mejor vida para la gente y la felicidad era la principal meta, pero no se la midió. Y creíamos que no se podía medir
Y gradualmente la economía se fue preocupando por las cosas materiales y todos se dieron cuenta de que esto estaba mal, pero no había un sustituto fácil. Y no es fácil, pero ahora hay un sustituto y esto requiere cambiar, pensar y cambiar todo el mundo de una manera negativa a una manera positiva. No tenemos que esperar que se enfermen las personas para después hacer los arreglos, ¿no? Nosotros tenemos que generar vidas felices a partir de un país con salud o un planeta con salud planetaria. Esto altera incluso la salud física. Las personas tienen vidas mejores, tienen libertad para actuar, para involucrarse más y ahí se tiene un sistema de salud que cuida a los ciudadanos, abarca a ciudadanos, médicos y otros profesionales trabajando en conjuntos para generar más salud física. Educación no es solo enseñar a escribir y leer. Hay movimientos positivos en el área educativa que enseña mediante el ejemplo para un trabajo conjunto. Comienza esta operación en Canadá y trata de hacerlo y tenemos que enviar a los investigadores para que vean que esta es la manera de hacer que la educación funcione para generar un planeta y un mundo más feliz, ¿no? Entonces ellos toman a un grupo, lo llevan a una residencia de ancianos y todo el año el grupo está compartiendo experiencias con los ancianos, comparten juegos, experiencias, actividades con estas personas que están en casas de ancianos y los padres de los niños aprenden mucho. Es decir, el cuidado, hay un intercambio de cuidados y ellos lloran, pero son lágrimas de felicidad. Este es el tipo de trabajo que se puede hacer. Usted puede preguntar a la gente, ¿qué es lo más importante en el trabajo? Lo más atractivo es trabajar junto con otras personas y esto es más importante que el salario, que cualquier otra cosa. Tenemos que reconocer que la conexión social es lo que nos empodera y nos hace hacer cosas más grandes juntos. Y entonces la mecánica sigue naturalmente, pero primero tenemos que tener la chispa de esto, ¿no? Brillando. Muy bien, estamos aquí para los 10 minutos finales. Ahora tengo más preguntas de la asistencia y voy a agregar otra pregunta mía. Bueno, con su trabajo en la felicidad, usted podría dar su opinión sobre el duelo ecológico y cómo manejarlo. Yo pienso que esto se refiere a la desesperación de ver cómo se encuentra el planeta hoy día, ¿verdad? Yo pienso que es a esto que se refiere esta sensación. Hay otra pregunta. Cada vez más utilizamos soluciones farmacéuticas para manejar la infelicidad. ¿Y cómo manejamos esta solución insatisfactoria que también es mala para el ambiente, ¿no? La conectividad social podría ser el caso, la conectividad social promoviendo la salud planetaria y el bienestar ecológico nos ayudará a generar la felicidad de manera directa. Voy a poner otro ingrediente. Aquí será la última ronda de preguntas. Debemos hablar un poquito de la tecnología. Ustedes mencionaron esto de alguna manera. Nosotros estamos aquí hablando y estamos a kilómetros de distancia, ¿no? Estamos conectados en tiempo real a través de la tecnología. Cuando se vaya la pandemia de COVID, esta será la nueva normalidad o lo nuevo normal para las conferencias y cumbres internacionales. Cada vez más tenemos nuestra relación social en el mundo digital. ¿Y cómo les parece que esto va a afectar la felicidad en su conjunto y cambiar la manera como hacemos o vemos las cosas? Julia, sus comentarios finales y después John. La pregunta sobre la tecnología, yo pienso que la contesto primero, mejor. Hubo muchos comentarios sobre la revolución tecnológica que vivimos hoy y, como siempre,
desde que el hombre descubrió el fuego, no es la herramienta como la utilizamos, y el fuego puede nutrir la vida, cocinamos los alimentos, nos reunimos alrededor de la hoguera para contar cuentos, o podemos incendiar una ciudad. Tenemos que utilizar la tecnología con inteligencia. Zoom nos ayuda a reunirnos pero me encantaría tomar un té con John y con usted, y no lo podremos hacer ahora. Me encantaría estar con todos de la asistencia, pero esto nos da este sentimiento. Yo pude reducir mi huella de carbono y voy a pensar mejor antes de viajar cuando esto vuelva, y podemos combinar virtual y presencial de la manera como teníamos antes. Me gusta el cara a cara de lo presencial, y todos ya pudieron notar, ¿no? Me gusta. Y en cuanto a la pregunta sobre el área farmacéutica, sí. Una de las cosas interesantes sobre los países desarrollados es que a costas de buscar el crecimiento económico hay cada vez más ansiedad, depresión, soledad, y como dice John, nosotros tenemos que impedir que esto ocurra, que suceda, ¿no? Y no después tratarlo, después que suceda. ¿Qué es lo que hace la industria farmacéutica? Tenemos que buscar una economía de bienestar y en los 9 dominios tenemos que analizar esto desde el punto de vista de los determinantes sociales de la salud, como reunir los hechos que van a permitirlos el bienestar físico y mental, y no estar después buscando solo los fármacos después que las cosas suceden. Es mejor prevenir, porque si no se previene, esto tiene costos y perjudica el medio ambiente. Y hay también el tema de la pregunta del duelo ecológico, ¿no? Es una buena pregunta, y volvemos al tema de cultivar la resiliencia, evaluar las diversas herramientas. Esto es muy importante. Y cuando yo trabajaba en las Naciones Unidas era muy difícil para mí, muy desafiante. Yo tenía un gran presupuesto, un gran equipo, pero cambiar o trabajar en cambio climático en aquella época del milenio, establecer los objetivos del desarrollo sostenible. Yo no sabía si estaba trabajando bien cuando yo era médica. Yo sabía, mejoró o no mejoró. Yo sabía que algo ocurría, había una consecuencia en los pacientes, pero con estos que trabajan con otros temas, hay burnout, por ejemplo, se puede tener burnout, y tenemos que cultivar una práctica de meditación, y en mi caso ayudó. Yo pude ver los desenlaces que estaban bajo mi poder para que yo pudiera actuar ahora, aunque las consecuencias vinieran mañana, con energía, con entusiasmo, pero sabiendo que solo la próxima generación va a disfrutar de los resultados. Y también hay la resiliencia, la capacidad de tener un horizonte de tiempo más amplio. Esto se cultiva cuando se conoce, cuando se sabe, cuando es suyo, su ego que quiere ver los resultados. Esto es importante para los políticos porque trabajamos en ciclos de 4 años y las consecuencias vendrán, y es importante para las personas para que tengan un sentido del tiempo, un horizonte de tiempo, y separar esto del tiempo lineal, que en realidad no es la realidad del tiempo, no, ni desde el punto de vista físico, ni tampoco metafísico. John, yo pienso que hubo experimentos interesantes en Brasil para construir capitalismo humano, conciencia ambiental. Cuando las personas se reunían, eran más efectivas. Había que reunir a personas con historias diferentes y discutir los fundamentos económicos, personas que nunca se habían visto antes, nunca se habían encontrado antes, para tratar de establecer conexiones sociales profundas y confianza entre ellos. De forma colectiva, decidieron limpiar el río local. Entonces todos empezaron a trabajar de forma física, de manera manual, para generar o tener un ambiente mejor para ellos. Ellos estaban más felices, o se quedaron más felices, interrumpieron la división de clases sociales que los separaba, y la comunidad se hizo más feliz por cuenta de eso. Y en cuanto a la salud mental y la asistencia a la salud mental, hay 3 temas aquí en este caso. Primero, medicamentos, y la otra manera es la terapia conductual, y otra manera es cambiar el estilo de vida de la gente para que sean más felices.
La terapia conductual cognitiva tiene este rol porque ayuda a las personas a pensar sobre sus vidas y ver qué es lo que está mal en sus vidas, pero tenemos que abrir este espacio, ¿no? Y no solo manejar el tema cuando ocurre el problema. Todos quisieran estar en el ministerio de la amistad, pero nosotros tenemos que impedir que el problema suceda, disminuir la ansiedad, el estrés, y todo disminuye cuando tenemos el convivio social, y el miedo queda reducido cuando se conoce a las personas alrededor. Las conexiones humanas, por lo tanto, son importantes. Hoy día lo tenemos que hacer de manera electrónica, pero esto hace que nos gusten las conexiones electrónicas, hacemos nuevas amistades, pero también podemos seguir los mismos principios que seguimos o seguiremos cuando tengamos la conexión presencial nuevamente. Cuando de hecho las negativas sociales pueden ser más capaces de utilizar para crear comunidad en lugar de compartir culpa. Coincido totalmente. Bueno, desafortunadamente nuestro tiempo se acabó y tengo que ser el que corta, que cuida del tiempo. John y Julia, muchas gracias por sus pensamientos. Ustedes han traído ideas, iluminación y hechos para la gente procesar. Y esto, bueno, en 20 minutos, si siguen la conferencia en vivo, vamos a tener una charla sobre salud mental. Y bueno, les invito para seguir con nuestros Lightning Talks en la próxima sección. Muchas gracias. Gracias a los organizadores, todos que acudieran a nuestra reunión. Sigan seguros, sanos, lo máximo posible. Gracias, nos vemos pronto.